Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Espero que tengan una excelente semana, un fin de semana. Bueno, aquí estamos una vez más haciendo videos, estos que puedan servir para que tengamos un conocimiento mejor acerca de las Escrituras. Y en este día, mi motivo en realidad es poder hablar acerca de las fiestas de la Biblia. Que la mayoría de todas las fiestas que aparecen en la Biblia se encuentran en el libro de Levítico. Es súper importante el que podamos eh, comprender lo más posible acerca de Levítico, acerca del plan que tiene Dios para el planeta entero. Hay muchas fiestas en el libro de Levítico donde podemos ver que hay enseñanza acerca del Mesías. Y bueno, lo que hablan las fiestas de la Biblia, fiestas como la Pascua o panes sin levaduras que se convertirían en una misma, fiesta de las primicias, cada una de estas tienen un significado y que este significado a veces cuando nosotros leemos el libro de Levítico pasamos desapercibido su significado y qué relevancia tiene para nosotros en cuanto a la salvación y en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Así que para empezar, yo quisiera que pudiésemos orar en este momento, tener un momento de reflexión y espero que esto pueda servir de mucha ayuda, de mucha ayuda. En realidad para eso lo hago, para que pueda servir a otros y lo hacemos de forma desinteresada, pero lo tratamos de hacer de la mejor manera porque es para nuestro Señor, o sea, con excelencia. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu infinita misericordia. Señor, bendecimos a todos los que están viendo este video, a los que han visto las grabaciones, a los que han participado también en las clases. Oro por todos estos videos que se han subido a YouTube con el fin de bendecir a aquellos que necesitan, Señor, del conocimiento y también de esta aplicación a nuestras vidas. Ayúdanos y guíanos en nuestro deseo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a comenzar con las fiestas de la Biblia. Y la primera es la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Si bien esta fiesta nosotros la denominamos Pascua, ¿ya? Pero los judíos le dicen Pesaj. Y esta Pascua, generalmente la fiesta del Pesaj y de los panes sin levadura se inicia en el 14 del mes de Nisan, calendario judío obviamente, que es entre marzo o abril. El sustento para poder respaldar esta fiesta es el mismo libro de Levíticos capítulo 23, versículo 4 al 5. De hecho, la mayoría de las fiestas se encuentran en el libro de Levítico. No es de sorprendernos que nos entregue muchos detalles acerca de normas. El mismo libro de Levítico nos habla acerca de normas con respecto al cómo tratar a los enfermos, el tema de la cuarentena. O sea, si había una persona leprosa que estaba dentro de la congregación, debía ser sacada del campamento y el sacerdote debía revisar que esa persona estuviese limpia 100% para que pudiese nuevamente entrar a la congregación. Y yo creo que podríamos leer todo el capítulo 23, son 43 versículos. Si queremos aprender debemos profundizar más al respecto. Pero en sí vamos a ir tomando ciertas referencias para ir alimentando esta presentación. Levítico 23, capítulo 23, versículo 4 al 5, dice así: Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y la otra es la fiesta de los panes sin levadura, Hamatzah. El pan de matzá exquisito, es súper rico ese pan que se come en ese día. No tiene levadura y es como una especie de galletita, es exquisito, a mí me gusta.
Y, y esto se celebra el 21 de Nisan, 15 hasta el 21 de Nisan, que vendrían a ser mes entre marzo y abril. Y también tenemos la referencia de Levíticos 23, versos 6 al 8. Vamos a leer el verso 6 al 8 como leímos anteriormente de Levítico capítulo 23, versículo 4 al 5. Y dice así, versículo 6 al 8. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. Y el séptimo día será convocación y ningún trabajo de siervo haréis. Bendito sea el Señor por siempre. Entonces, aquí vemos que la fiesta de los panes sin levadura en sí conmemora la salida de Israel de la tierra de Egipto por la acción de Dios. Usted puede leer en su casa el capítulo 12, versículo 1 al 4, que nos muestra acerca de la Pascua, y también de los panes sin levadura sería en Éxodo capítulo 12, versículo 15 al 20. Ahora bien, ahora como información general, la fiesta del Pesaj, la fiesta de la Pascua, conmemora la salida de Israel de la tierra de Egipto por la acción de Dios. ¿Qué significa Pesaj? Significa pasar. Hace poco leí un comentario de un rabino y él decía que la palabra también podría traducirse como preservar. Miren qué importante. La cena pascual conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. El Señor preservó, ¿ya? Si vamos a traducirla de esa forma, a darle este entendimiento, el Señor envió a Moisés para que condujera a los hijos de Israel desde Egipto a la tierra prometida. En sucesivos encuentros de Moisés con el faraón, éste rehusó a autorizar la salida de los israelitas. Después de enviar 9 plagas, el Señor dijo que morirían los primogénitos de todas las familias, salvo en aquellas casas que rociaran el marco de la puerta con sangre de un cordero sin defecto. Entonces, esa noche, ¿qué es lo que sucedió? Que el Señor pasó por alto las casas cuyas puertas estaban rociadas de sangre. La 10ª plaga produjo la muerte de los primogénitos de Egipto, incluido el único hijo del faraón. Entonces, por fin, después de todas esas plagas por las que había pasado el reino de Egipto, el faraón permitió que los hijos de Israel partieran. Entonces, la Pascua habría de convertirse en una ordenanza permanente para las generaciones futuras. En Levítico el Señor estableció que en el crepúsculo del día 14 del primer mes, o sea, refiriéndonos directamente del año nuevo religioso, se debía comenzar la Pascua del Señor. Ahora, datos sorprendentes con respecto a esta información que yo le estoy presentando, es que los padres de Jesús viajaban todos los años a Jerusalén para celebrar la Pascua. Al cumplir los 12 años, Jesús también fue con ellos. Eso nos muestra Lucas capítulo 2, verso 41 al 50. Y aquí podemos ver también que el cordero pascual debe ser un macho sin mancha ni defecto, sin mácula, sin defecto. No debía ser cogido, no debía faltarle una orejita, sino que debía ser un animal perfecto. Ahora, la copa de la cena del Señor es la tercera copa del ceder de la Pascua, la copa de redención. Esto nos enseña que el pan de la cena del Señor, que se denomina el afikomen, es el matzá, que es partido, oculto, hallado, comprado por un precio y luego comido al finalizar la cena. Afikomen significa yo he venido. Esta palabra está en griego, ¿ya? Y es habitual cantar el himno al finalizar, digamos, al finalizar el servicio de la Pascua, y así lo hizo Jesús y sus discípulos. Ellos posiblemente cantaron el Salmo 118, verso 2, que finaliza diciendo: la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Ahora, ¿qué referencia tiene con respecto a nuestro Señor Jesucristo? Y es que Jesús comió la Pascua con sus discípulos y les dijo que mucho había deseado comer la Pascua con ellos antes de padecer.
y agregó que no volvería a comerla hasta la venida del reino. Eso lo podemos ver aquí en la significancia de Jesús, el número 3 de la imagen, en Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 7 al 16. Y después, ¿qué es lo que hicieron ellos? Después de la cena pascual, cantaron un himno y fueron al monte de los olivos. El himno que se canta durante la Pascua es el Jalel, el que yo les he mencionado del Salmo 118, verso 22, que es la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y es que Jesucristo es la piedra angular rechazada por los constructores, según como señala Evangelio según San Mateo, capítulo 21, verso 42. Y también Primera de Pedro, capítulo 2, verso 7. Si nos detenemos a leer cada uno de esos versos, vamos a ver que vamos a comprender en esencia lo que nos está enseñando esta presentación. Y es que Jesús fue crucificado como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Quién dijo eso? Fue Juan el Bautista, cuando vio a Jesús y dijo, he aquí el pecado que quita, he aquí el Cordero, que quita el pecado del mundo. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 29. También está anotado en el PowerPoint. Y la Santa Cena nos recuerda su sacrificio como el Cordero sin defecto de la Pascua, y el cumplimiento del nuevo pacto entre Dios y los hombres, según como nos muestra Lucas capítulo 22, verso 20, Primera de Corintios capítulo 5, verso 7. A ver, vamos porque yo podría leer solamente las citas, pero es necesario a veces que nos detengamos en una que otra, ¿ok? Así que vamos a ir al Evangelio según San Lucas capítulo 22, versículo 20. ¿Qué es lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo? Bendito sea Dios por siempre. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versos 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto, en mi sangre, que por vosotros es derramada. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 7. Aquí vemos que Jesucristo derramó su sangre por nosotros, por nuestros pecados. Lo hizo por amor a todos nosotros. Jesucristo por todos murió. Primera de Corintios capítulo 5, verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí vemos el significado verdadero de la Pascua, ¿ok? Y el significado también que nosotros le damos a esta fiesta. Si bien muchos judíos no aceptan a Jesús, como ellos le llaman Yeshua, como su Salvador, pero hay otros que sí, y que a través del estudio de la misma palabra de Dios, digamos un estudio podríamos decir como corresponde, no tan dogmático, como le sucedió a Charles Feinberg, que él después de haber estudiado las fiestas y después de haber estudiado los profetas menores, terminó por convertirse a la fe de nuestro Señor. Obviamente ellos siempre guardando las fiestas judías, ¿ya? Porque ellos son circuncidados y deben seguir haciéndolo. Pero hay ciertas sectas que lamentablemente intentan darle o para volver a las raíces cristianas, digámoslo así, intentan celebrar estas fiestas, hablan con palabras en hebreo y a veces un muy mal hebreo. Yo por eso trato de no aventurarme más allá, sino de ser más doctrinal al respecto, porque eso es lo que a nosotros nos salva, que es finalmente la fe en nuestro Señor Jesucristo. No debemos perder de vista estas cosas, ¿ya? Porque en sí, la enseñanza judía es preciosa. O sea, ellos han podido sobrevivir tantos años. Se extinguieron los babilonios, se extinguieron los fenicios, se extinguieron los sirios, etc. El mismo imperio de los griegos. Pero aún así, y esas religiones extintas al día de hoy, aunque hay algunas sectas que de alguna forma han querido volver a darle vida al significado de aquellas religiones, vemos que el judaísmo sigue enseñándose igual, claro, con algunos matices, pero también siguen profesando la misma religión. Y nosotros nacemos de esa religión.
Ahora, no somos judíos, ya somos gentiles. Y no es necesario que nosotros nos circuncidemos o que guardemos el sábado, ya porque eso lo hacen ellos como mandato de forma perpetua. Aquí podemos ver que es de manera perpetua. Lo esencial es que se cumple una profecía datada en Isaías capítulo 53, preciosa, que es la profecía sobre este sacrificio. Primero también la podemos ver en el Salmo 22. Si vamos al Salmo 22 y vamos a buscarlo mejor porque la idea es poder darle palabra a esto, ¿cierto? Salmo capítulo 22, donde vemos las palabras de nuestro Señor dichas antes de morir. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen y estiran la boca y menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Bendito sea el Señor. Entonces, vemos profecías de cosas que nuestro Señor Jesucristo sintió en el momento de estar cargando los pecados de todo el mundo, nuestros pecados. Y vemos también en Isaías, yo en realidad me he emocionado bastantes veces al leer la profecía de Isaías, capítulo 53, donde nos muestra el sacrificio de nuestro Redentor Jesucristo. Esta vez vamos a leer más citas, ¿ya? Pero la idea es, para ir avanzando rápido, no hacerlo, pero bueno, es necesario en este momento hacerlo. Isaías 53, verso 1 en adelante dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue él herido. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Preciosa palabra, hermanos, preciosa palabra. Y aquí tenemos la enseñanza de vivir una vida perfecta, una vida santa, en un mundo donde abundaban las tentaciones, independiente en la nación donde tú vivieras. Y bien, vamos a hablar acerca entonces de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura, celebrada del 15 al 21 de Nisan. Esto vendría siendo marzo o abril. Ya hemos leído la referencia y vemos que Jesucristo... vamos a ir con los datos importantes primero. La única clase de pan que se come durante los 8 días de la Pascua y panes sin levadura es matzá, que se prepara solo con harina y agua sin agregarle levadura. Los utensilios nunca deben haber estado en contacto con levadura. Se hacen productos de repostería con harina de matzá.
Mi suegra prepara una sopa exquisita. Mi suegra trabaja con judíos y ella prepara una sopa exquisita y cada comida tiene un significado. La noche anterior a la Pascua, el padre de familia hace un recorrido final por la casa en busca de restos de levadura. Según la tradición, a la luz de una vela. Recoge las últimas migas de pan con una cuchara de madera que tiene una pluma de ganso. Luego coloca las migas, la pluma y la cuchara en una bolsa que quemará a la mañana siguiente. Entonces la levadura significa muchas cosas, ¿ok? En algunos casos significa la enseñanza, en otros casos significa el pecado. Esto a nosotros nos trae recuerdos de la salida también del pueblo de Israel de tierra de Egipto. Matzah es el plural de matzah, que es el pan sin levadura, es un símbolo de la Pascua. La levadura entonces representa el pecado, según como lo entendemos ahora. Evangelios según San Juan, capítulo 12, verso 1. 1 Corintios 5, verso 8. Guardaos de la levadura de quienes, de aquellos maestros, ¿cierto?, que no estaban enseñando como corresponde. La levadura de los fariseos. Matzah representa la idea sin pecado y es una descripción de Jesús, el único ser humano libre de pecados. Dijo que el pan de Dios es el que baja del cielo y da al mundo. Y que Él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, es el pan de vida. Por eso que Él dijo, yo soy el pan de vida, el pan que descendió del cielo, el pan vivo, y que aquel que coma de Él vivirá para siempre. Juan capítulo 6, verso 32. Vamos a leer esa cita que es preciosa. Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 32. Si usted lo encuentra antes en mi casa, como esta es una grabación, no me puede decir, hermano, yo lo encontré. Pero sí, léalo conmigo, ¿ok? Juan capítulo 6, verso 32. Y dice así esta bendita palabra. Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dijo Moisés el pan del cielo? ¿No os dio Moisés pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron entonces, Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca más tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas yo os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Nos vamos a saltar al versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Al versículo 48, yo soy el pan de vida. Y ahí podemos ver las afirmaciones de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que vamos a tener que hacer varios videos para poder iniciarnos en las fiestas, porque obviamente tienen muchos significados, tiene muchos significados y enseñanzas. Hay un libro precioso que les recomiendo, lo tengo acá, que es Conociendo a Jesús en el Antiguo Testamento, Cristología y Tipología Bíblica. Este libro es de Eugenio Danians, o Danyans, no sé cómo se pronuncia. No sé si es Danyans o Danyans. Que enseña que podemos conocer a Jesús en el Antiguo Testamento, en las fiestas, en las simbologías del tabernáculo, en las mismas vestimentas del sumo sacerdote, en ciertas señales que aparecen, en el mismo ángel de Jehová. Aquí hay bastante enseñanza al respecto, pero obviamente debemos limitarnos un poco el tiempo y debemos permitir a que todos puedan seguir una investigación. Cuando se habla de judíos no se refiere a aquellos que no creen. ¿Okay? Hay judíos que son muy piadosos. Nosotros conocemos a judíos que son gente muy buena, hermanos. Son gente muy buena. Y así como también conocemos a otros que no muestran las doctrinas de Moisés en su vida. ¿Ya? Pero estas cosas suceden en todo orden de cosas. Y es porque tanto la iglesia como cualquier religión es constituida por personas, por seres humanos
que son débiles ante las tentaciones. ¿Ok? Entonces, hay bastantes más referencias para poder hablar al respecto de esta enseñanza de los panes sin levadura. ¿Ok? Así que no metamos a todos los judíos dentro de un saco y digamos todos son así, todos son de esta forma. No, porque también cualquiera podría hacer eso con nosotros. Si la levadura simboliza el pecado, el Mesías es sin pecado, o sea, es sin leudar. Él conquistó la muerte gracias a su resurrección, porque no es un pecador condenado a muerte. Jesús fue burlado y agredido durante su crucifixión, y así lo proclama el profeta Isaías diciendo: por sus llagas fuimos nosotros sanados. Isaías 53, verso 5. Todas las festividades establecidas por Dios, incluso la Pascua y los panes sin levadura, son una sombra de lo que ha de venir. Colosenses capítulo 2, verso 17. Uno de los libros de la Biblia que menos se leen es el libro de Levítico. Y aquí nosotros podemos ver que es precioso el libro de Levítico. ¿Ya? O sea, aquí podemos sacar buenas enseñanzas. Si bien no nos vestimos como levitas, no nos circuncidamos, no guardamos el sábado, pero respetamos todas esas cosas que ellos lo hacen por temor a Dios. Lo cierto es que nosotros no hacemos eso siendo gentiles, no somos circuncidados, respetamos la religión judía y aquellos que han nacido en el judaísmo. Pero hay algunos que se encuentran en una especie de limbo, se encuentran al medio entre el judaísmo y al medio del cristianismo, rechazan ambas doctrinas e intentan absorber las dos y unirlas, y eso no es posible. O sea, si tienes a Jesucristo al medio, no es necesario. Si tienes a Jesucristo, que Él pudo cumplir la ley, y Jesucristo fue judío, no como nosotros, perdemos entonces nuestra identidad cristiana, nuestra identidad como seguidores de Jesús. Y eso es lo que no debemos perder, nuestra identidad como seguidores de Jesucristo. No es necesario que nos pongamos kipá, no es necesario que las mujeres se pongan el velo, que hablemos palabras en hebreo. Aunque sí, si uno conoce palabras en hebreo, o sea, alguien conoce palabras en griego, es bueno traducirlas porque es importante que todos entiendan la enseñanza. Así que tengamos cuidado con ciertas doctrinas que finalmente nos apartan de la verdadera esencia, tanto de la enseñanza del Antiguo Testamento como a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Entonces a veces se vuelven dogmáticas y no tienen un fundamento, no tienen sustento y no sirven para poder hacer que una persona sea mejor cada día. En este caso vemos que la Pascua y los panes sin levadura ayudan a que las personas puedan crecer y recordar lo que Dios hizo por ellos. ¿Okay? Ahora nuestro Señor Jesucristo se ve reflejado en esta forma tremenda. Amén. Así que vamos a continuar. La fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias, llamada Yom HaBikurim, generalmente es en aproximado al mes de marzo, entre marzo o abril. Y esta se celebra el 16 de Nisan. Podemos ver que estas referencias se encuentran en Levítico capítulo 23, desde el versículo 9 al 14. Y vemos que hay referencias para poder comprender acerca de lo que Dios deseaba para su pueblo en el libro de Levítico. Levítico entonces capítulo 23, verso 9 al 14. Y dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Y su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo.
y su libación será de vino la cuarta parte de un hin. Eso es una medida, ¿ok? No comeréis pan ni grano tostado, no comeréis pan ni grano tostado este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Entonces, para las primicias, Yom HaBikurim, se hacen ofrendas por la cosecha de cebada en la primavera. En Yom HaBikurim, el pueblo ofrendaba al Señor las primicias de gavillas maduras. Estas venían haciendo, y como lo he dicho una y otra vez, las primicias de cebada como señal de dedicación de la cosecha. En Pascua se ataba una gavilla, se marcaba y se dejaba en el campo. Al día siguiente, el primer día de los panes sin levadura, se cortaba la gavilla y se la preparaba para ofrenda al tercer día. Ahora, al tercer día, Yom HaBikurim, el sacerdote agitaba la gavilla delante del Señor. Ese día se comienzan a contar los días, que es la cuenta de Omer, hasta llegar al séptimo sábado, el día 50, llamado Shavuot o Pentecostés, la fiesta, que es la fiesta siguiente en el calendario. Y que es raro que los judíos celebren Yom HaBikurim hoy, pero tiene gran importancia para los seguidores de Jesús porque es el día más importante del año. ¿Y cuál es el día? Bueno, importante para los cristianos porque es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es sumamente importante que estudiemos a mí me trae un poco de risa, me trae un poco me hace reír un poco porque a veces ignoramos ciertos libros de la Biblia y los dejamos al olvido, ¿ya? Pero es bueno que tengamos toda la Biblia como referencia y como evidencia de que las enseñanzas de nuestro Dios son verdaderas. Ahora, con respecto hablemos acerca de datos sorprendentes sobre esta fiesta de Yom HaBikurim o la fiesta de las primicias. Hechos de la Biblia ocurridos en el día de la fiesta de Yom HaBikurim es, por ejemplo, el maná, el alimento del cielo en que Dios envió a los israelitas mientras ellos peregrinaban en el desierto. Este dejó de aparecer cuando cruzaron el río Jordán para entrar a la tierra prometida. ¿Dónde vemos nosotros eso? En Josué capítulo 5, versos 10 al 12. ¿Por qué también es importante? La reina Esther, ella arriesgó su vida para salvar al pueblo judío de ser exterminado. Lo podemos ver en Esther capítulo 3, verso 12 y también capítulo 5, verso 7. Y lo más importante es que Jesús resucitó al tercer día. Lucas 24, verso 44 al 47. Vamos al Evangelio según San Lucas. Oh, no lo he anotado, no lo anoté. Pero les doy como referencia Lucas capítulo 24, verso 44 al 27. Al 47, perdón. 24, 44 al 47. Lo encontré. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Bendito el Señor. A partir de la destrucción del templo, en el año 70 o el 71 después de Cristo, no se ofrecen sacrificios, primicias ni ofrendas en este día. Actualmente los judíos toman esta fecha para comenzar a contar los días de la cuenta de Omer. El día 33 se celebra una fiesta de origen rabínico llamada Lav Omer o Lav Omer, durante la cual se encienden fogones al aire libre y la gente, ¿qué es lo que hace? Cocina papas en las brasas y cantan canciones. De alguna manera igual celebran y le intentan dar un significado. Ahora, con respecto a Jesús,
con respecto a Jesús, Yom HaVikurim es una representación de la resurrección de Jesús. Jesús resucitó el tercer día de la Pascua, 16 de Nisan, el día de las primicias. Este acontecimiento dio un nuevo sentido a esta fiesta agrícola. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo, un rabino creyente? Él escribió lo siguiente. Él dice: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno debido a su debido orden. Entonces Cristo, las primicias después, cuando Él venga, los que pertenecen, cuando Él venga, los que le pertenecen. Miren, si ustedes pueden ir a la referencia de 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, versículo 22 al 23, nos vamos a dar cuenta que aquí hay una enseñanza tremenda y que esto también debe ser predicado. Aunque la mayoría de los que creen en Jesús nunca han escuchado acerca del Yom HaVikurim, lo celebran como el día de resurrección o Pascua de resurrección. ¿Ok? Así que ahí podemos ver de que Jesucristo de que Yom HaVikurim es una representación de la resurrección de Jesucristo, ya que Jesucristo resucitó el tercer día de la Pascua, día 16 de Nisan, el día de las primicias. Así que cada vez vamos aprendiendo un poquitito más de la palabra y vamos sumando este conocimiento, y también vamos viendo a Jesús en cada página, en cada texto. La idea sería que nuestra lectura, dentro de lo posible, hasta donde nos da nuestra mente y que también el Espíritu Santo nos ayude, el Señor a través de su Espíritu Santo nos ayude a que tengamos un mejor entendimiento y podamos aplicar más de la palabra cada día. La fiesta de las semanas, o también la fiesta de Pentecostés. Todos nos acordamos de la fiesta de Pentecostés porque fue el día en que, como dice el libro de Joel, capítulo 2, versos 28 al 32, que el Señor derramaría su espíritu sobre toda carne, que sus hijas y sus hijos profetizarían, también tendrán sueños y ciertas manifestaciones espirituales, que también Pablo reguló en su tiempo, y es porque él desea que siempre sea un culto digno el que nosotros demos al Señor, que sea ordenado, que seamos ordenados en todas las cosas que hacemos. Entonces, la fiesta de las semanas o de Pentecostés, que se llama Shavuot o Shavuot, que se celebra en mayo o junio, aproximadamente dentro de los meses de mayo o junio, y que este vendría siendo el 6 de Sivan. En el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 15 al 22, vemos la fiesta de las semanas o de Pentecostés. Lo vamos a buscar para que podamos darle más entendimiento a esta enseñanza preciosa. Levítico capítulo 23, versículo 15 al versículo 22. Si usted desea, puede también ponerle pausa a este video y buscarlo en su casa. Si tiene quizá la Biblia en su celular, le va a costar un poco más, ¿ya? Pero es por eso que debemos tener Biblia en mano. Levítico capítulo 23, versículo 15 al 22 dice así: y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, como el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocatoria.
Ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. Las fiestas de la semana entonces se traen ofrendas y se conmemora el momento en que Moisés recibió las tablas de la ley. 50 días después de la Pascua se celebra el Shavuot, también conocida como la fiesta de Pentecostés o fiesta de las semanas, fiesta de la cosecha y frutos tardíos. Y que en este caso es el tiempo de presentarle al Señor una ofrenda de nuevos granos de la cosecha y de trigo de verano, es darle gracias a Dios por todas las cosas que Él nos da diariamente. Pero es una manera de reconocer a Dios, es una forma de reconocer a Dios y que también el pueblo se acordara de las cosas que Dios había hecho y de dónde les había sacado, y también la ley que les dio. Esta ley dio origen después a futuros planteamientos. La ley, por ejemplo, del amar al prójimo como a ti mismo. Con respecto a la idolatría también. Alrededor del pueblo de Israel habían pueblos que presentaban sacrificios humanos. Estas cosas no eran agradables a Dios. Dios muestra en sí este tipo de celebraciones, que es una fiesta en la cual las personas también debían alegrarse, debían expresar gozo y gratitud al Señor por la bendición de la cosecha, porque Él hizo la tierra y todas las cosas que están, el mismo sistema que nosotros vivimos diariamente. Debemos agradecer a Dios por todas las cosas que Él nos da. Entonces esta fiesta servía para expresar el gozo y la gratitud al Señor por la bendición de la cosecha. A menudo se la llama Matín Torá, que significa dádiva de la ley. Está ligada a los 10 mandamientos porque se cree que Dios le dio a Moisés las tablas de la ley en esa época. A lo largo de la historia, los niños han recibido obsequios por memorizar textos de la Escritura en Shavuot. Durante la celebración suele leerse el libro de Ruth. A mí me encanta el libro de Ruth. Y habitualmente los judíos eligen el día de Pentecostés como día de confirmación. ¿Por qué me gusta el libro de Ruth? Me gusta el libro de Ruth porque ella aparece en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ella, siendo moabita, siendo una persona de origen pagano, se convenció y tuvo una conversión en cuanto a esta religión, a este credo que es el credo judío. Y ella le dijo a su suegra, le dice, tu Dios será entonces mi Dios. Fue una persona muy noble. Hay algunos que dudan de la existencia de Ruth y dicen que el libro de Ruth es simplemente una novela. Y otros dicen que el libro fue escrito como una novela. Ahora, lo cierto es que si nosotros, siendo cristianos, negásemos la existencia de Ruth, no estaríamos dando de un balazo en las piernas, porque estaríamos negando parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. A veces se teorizan demasiadas cosas y es increíble de que la gente ya no crea en estas cosas, no crea en la Biblia, o traten la Biblia como un libro más, no lo tratan como un libro que merece también así respeto. Claro que hay que estudiarlo, es cierto, hay que estudiarlo, debemos estudiar las fuentes, debemos aprender en lo posible los idiomas, por ejemplo el hebreo, el griego quiní, es necesario que lo hagamos, pero lo cierto es que no se toma con esa reverencia ahora los libros de la Biblia. Shavuot es una de las 3 fiestas de peregrinación que exigía que todos los varones judíos fueran de Jerusalén para presentarse delante del Señor. Deuteronomio capítulo 16, verso 6. Voy a leer solamente este versículo. Capítulo 16, verso 6. Dice así. 16, perdón. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. Ojo con eso.
¿Qué podemos darle al Señor? ¿Qué podemos darle al Señor? Bueno, nuestro reconocimiento. Darle al Señor es también ayudar a la gente que no tiene, ayudar a aquellas personas que no tenían nada. De hecho, el mismo libro de Levítico en sí enseña que las personas creyentes deben de preocuparse de los extranjeros, porque también ellos fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Miren qué importante. Datos sorprendentes acerca de las fiestas de la semana o Pentecostés, o también denominada Shavuot, y es que se celebran 50 días después de la Pascua. Luego recibió el nombre de Pentecostés, derivado de la palabra 50 en griego. Los días desde la Pascua hasta Shavuot se cuentan semanalmente durante el servicio del día sábado. Entonces aquí ya aprendimos algo, que Pentecostés es derivado de la palabra 50 en griego. Las comidas especiales de esta fiesta incluyen productos lácteos, como por ejemplo el cheesecake, los blintets de queso, porque la ley es comparable a la leche y a la miel. Miren, qué precioso. Los hogares de las sinagogas decoran con flores y plantas que simbolizan la cosecha y la Torá como el árbol de la vida. Miren, qué precioso. O sea, en esto también aquí aprendemos que se asemejan, simbolizan la cosecha y la Torá como el árbol de la vida. Hay, por ejemplo, en el tabernáculo, la misma menorá, el mismo candelabro que se le llama, la misma menorá, es parecido, semejante al árbol de la vida. De hecho, cuando se llama a los constructores, que son dos personas a quienes Dios invistió con su espíritu de sabiduría y de conocimiento en el área artística, y él les dijo que tallaran también manzanas en esta menorá, en este candelabro, y que también eso, ahí vemos una representación del árbol de la vida. Los judíos piadosos suelen pasar la noche leyendo y estudiando la Torá. Ahora, ¿qué tiene que ver la fiesta o la fiesta de las semanas de Shavuot, o como le hemos llamado Pentecostés? Y es que Jesús le dijo a sus discípulos que esperaran en Jerusalén después de su crucifixión y resurrección y también su ascensión. Y ellos, ¿qué es lo que sucedió? Que estaban todos reunidos en el aposento alto durante Shavuot, el día 50 después del Shabbat de la semana de Pascua. O sea, quiere decir que es el primer día de la semana. Entonces, ¿qué sucedió ese día? Ya lo sabemos. El Espíritu Santo llenó la casa. Se escuchó un estruendo como de un viento fuerte y aparecieron lenguas como de fuego, y los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Eso nosotros lo leemos en Hechos capítulo 2, como yo he puesto aquí escrito la referencia a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el apóstol Pedro hizo referencia al profeta Joel, que había dicho que Dios derramaría su espíritu sobre todo el género humano. Joel capítulo 2, versos 28 al 32. Pedro también dijo que Jesús resucitado y exaltado había derramado el Espíritu Santo. Hechos 2, versos 32 y 33. La gente respondió al mensaje de Pedro con arrepentimiento, y más de 3.000 personas fueron bautizados. Esas 3.000 personas eran judías y que vinieron de distintas partes, o sea, eran convertidos de distintas partes de la región. Si nos adentramos en el hecho en sí mismo, vamos a demorarnos mucho, ¿ya? No debemos quitar el enfoque de Pentecostés. A mí me dan ganas de hacerlo, pero hágalo usted en su casa y dele tiempo a la lectura y el estudio de la palabra de Dios. El nuevo pacto entre Dios e Israel, donde vemos Jeremías 31 y Hebreos capítulo 9, verso 14 al 15, comienza en Shavuot, 50 días después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí tenemos otra referencia al Mesías que nosotros veneramos. La fiesta de las trompetas, o también el Año Nuevo. Yo tenía una amiga que era judía, pero era de familiares judíos rusos. Y ella me decía, yo le decía entonces la fiesta de las trompetas, ella me decía el Rosh Hashanah, pero como ella sabía hebreo obviamente, y por sus familiares y por su cultura, me mencionaba el 1 de Tisri. Ya esto aquí en nuestro calendario sería entre septiembre y octubre. ¿Y dónde tomamos la referencia de Rosh Hashanah?
Levítico capítulo 23, también Levítico capítulo 23, verso 25. 23 al 25. Dice así: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Entonces, la fiesta de las trompetas, que es el comienzo del año nuevo del calendario civil. Rosh Hashanah, los 10 días del arrepentimiento que le siguen, y también Yom Kippur, una fiesta que todavía no hemos mencionado, se conocen como los días santísimos. Según la tradición judía, Dios escribe las palabras y las acciones y los pensamientos de cada persona en el libro de la vida. Y este es el día en el que Él abre y revisa este libro. Si las buenas obras durante ese año superan los actos pecaminosos, el día de Yom Kippur, el nombre de esa persona será escrito en el libro por un año más, de manera que durante el Rosh Hashanah y los 10 días de arrepentimiento, el pueblo debe arrepentirse de sus pecados y hacer buenas obras para aumentar su probabilidad de que su nombre se inscriba en el libro de la vida. Ahora, antes del Rosh Hashanah, se hace sonar el shofar. ¿Qué es lo que es el shofar? En algunas iglesias lo tocan y yo encuentro que es bonito. Se escucha precioso, me gusta mucho la cultura israelita en sí mismo, el arte, sus escritores, los preciosos cuadros que han pintado, hermanos. Y se toca también un cuerno de carnero, en algunas iglesias lo tocan. Y eso es para llamar al pueblo al arrepentimiento y recordarle la llegada de los días de santidad. Durante la celebración del servicio de Rosh Hashanah en la sinagoga, el shofar suena alrededor de 100 veces. Entonces, ahora Shavuot se celebra Año Nuevo. Perdón, casi me equivoco. Rosh Hashanah es una celebración solemne del Año Nuevo. No es una fiesta alegre como el 1 de enero. ¿Qué es lo que se acostumbra a hacer? Se acostumbra a enviar tarjetas a familiares y amigos deseándole un feliz y saludable y próspero año nuevo. El mensaje incluye el saludo Shana Tová Tikatevo, que significa que tu nombre se inscriba en el libro de la vida para un buen año. Es tradicional comer rodajas de manzana mojadas en miel. La manzana representa las provisiones y la miel la dulzura del nuevo año. Muchos judíos participan de la celebración del Rosh Hashanah y Yom Kippur, aun cuando no hayan asistido a los servicios en la sinagoga el resto del año. Casi me equivoco con el Shavuot. Y con respecto a Jesús, aquí viene lo importante. A veces recibe el nombre de día del juicio. Y Jesús afirmó que Él tiene autoridad para juzgar a las personas. Lo podemos ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos 24 al 27. Y el apóstol Pablo se refirió a Jesús como el juez de los vivos y de los muertos, según de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Ciertamente Dios tiene el libro de la vida. Ahora, si nosotros vamos al último libro de la Biblia, en Apocalipsis, capítulo 21 al 27, se lo llama el libro de la vida, el libro del Cordero. Solo mediante la fe en Jesús como el Salvador que nos limpia del pecado, logramos que nuestros nombres se inscriban en este libro. Y esta inscripción es eterna. Aunque aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro serán juzgados y condenados al infierno. Como dice también Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Ahora, algunas personas creen que las 4 fiestas de primavera, ya sea la fiesta de Pascua, panes sin levadura, primicia y fiestas de las semanas, se cumplieron con la primera venida del Mesías
y que las 3 fiestas de otoño, ya sea fiesta de las trompetas, día del perdón o el día de la fiesta de los tabernáculos, tendrán su cumplimiento en la segunda venida. Aquí hay varias suposiciones al respecto, pero lo cierto es que Jesús tiene autoridad para juzgarnos a todos. Él vivió una vida santa y dice Apocalipsis que Él tiene el libro, o sea, Él posee el libro de la vida, el libro del Cordero. Y que nuestra salvación no es producto de nuestras obras, si bien las obras provienen del fruto de la fe. O sea, ahí tenemos frutos de la fe, pero que es creer en Jesucristo, es también intentar aplicar en nuestras vidas lo que Él enseñó. Por lo tanto, nos parecemos más cada día a nuestro Señor cuando tenemos de estos frutos, ya sea frutos del Espíritu Santo, paciencia, amor, benignidad, bondad, pero aún así nuestra salvación comienza y es dada a nosotros por gracia, o sea, es un regalo. No hay una obra grande que nosotros podamos hacer para poder recibir esta salvación. Voy a ver cuánto llevo. Bueno, voy a cumplir ya 1 hora, así que vamos a dejarlo hasta acá. Y, y, y en otro momento, posiblemente mañana, voy a grabar el siguiente video que nos habla acerca, por ejemplo, del Día del Perdón, de la fiesta de los tabernáculos, de la fiesta del regocijo en la ley, la fiesta de la dedicación y la fiesta de las suertes o la fiesta del Purim. Así que espero que les haya servido y nada, que el Señor les bendiga mucho, es mi deseo.